Día 315 de la lectura de la palabra y permítame en esta mañana hablarle de 4 individuos en los cuales Jesús trae a la conversación con un intérprete de la ley. Hay 4 personas: el intérprete de la ley, un sacerdote, un levita y un samaritano. Vamos a darle un preámbulo, ¿verdad? Antes de entrar en Lucas capítulo 10, 25, acompáñenme. Un intérprete de la ley era una persona conocida como un escriba, un doctor de la ley. Era un erudito religioso del judaísmo de la antigüedad. Su labor consistía en estudiar, en enseñar, en aplicar la ley de Moisés, que era el Torá, y las tradiciones orales a la vida cotidiana. Vamos a ver una conversación que Jesús está teniendo con un intérprete de la ley, y quería que ustedes entendieran que era un intérprete de la ley. También está un sacerdote y un levita. Un sacerdote se encargaba del cuidado espiritual, era parte de la alta sociedad de ese tiempo. Y nada, estaba el cuidado del templo bajo el sumo sacerdote, una persona, en fin, que se dedicaba a las cosas de Dios. El levita era una persona exclusivamente dedicada al servicio de Dios, también al templo de Jerusalén, a las enseñanzas de la ley, y servía bajo la directiva de los sacerdotes. Y aquí tenemos, por último, los samaritanos, que no se veían muy bien porque eran un pueblo mixto. Eran israelitas, pero en un cierto tiempo se mezclaron con los asirios y, entre comillas, como que dañaron la raza. Eran vistos por los sacerdotes, por los levitas, por los judíos. Eran vistos como personas impuras. 4 personas, y vamos a ver la historia y cómo Jesús, de una forma poderosa y peculiar, le contesta una pregunta que quizás usted la tenga en esta mañana. Lucas capítulo 10, 25 al 37. Dice así: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Qué poderoso, ¿verdad? Un intérprete de la ley, y Jesús le pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero aquí hay un problema en el verso 29 grande. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, le hirieron y se fueron, dejándole casi muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y, viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viendo a aquel hombre, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y, viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, como si fuera familia, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El intérprete de la ley dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Varias cosas llamaron mi atención en esta conversación. Hay 2 frases
que son parecidas en estos versos. No sé si se dio cuenta al principio cuando Jesús le pregunta qué está escrito en la ley y cómo tú lo lees. Y él le contestó muy bien: amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y Jesús le dice: bien ha contestado, haz esto y vivirás. Y luego de decir la historia de una persona que quizás el intérprete veía como impuro, quizás como una persona que no merece estar en la misma mesa que yo, el samaritano se movió a misericordia y Jesús le dice: este trató a ese hombre que estaba moribundo como el prójimo. Ve y haz lo mismo. En otras palabras, ve y muévete a misericordia con esa persona que tú piensas que no merece misericordia. Había un problema bien grande, y lo dije anteriormente, y era el versículo 29. Y yo lo he hecho muchas veces también, este mismo error. Verso 29, pero el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? El sacerdote le pasó de lado al que estaba casi muerto, uno que estaba dedicado a la obra de Dios, uno que estaba dedicado al templo, a que todo esté organizadito en el templo para el servicio del Señor. Tan cerca de la verdad que está el sacerdote, uno que se supone que está en la palabra todo el tiempo, y lo estaba. ¿Podrá uno estar tan y tan cerca de la verdad que cuando es tiempo de actuarla te olvides de todo lo que leíste? El levita, de la misma forma, quizás apresurado porque tenía que estar en el servicio, o tenía que estar en el templo, o estaba un poquito tarde para hacer lo que tiene que hacer para las cosas de Dios, ser responsable para las cosas de Dios. Cuando vio al hombre casi muerto, también le pasó de lado. Pero hubo un samaritano que no era visto como al nivel del sacerdote y del levita, que era visto como cualquier persona, incluso quizás no llegaba ni a ser lo peor de los judíos. Era aquel que era mixto, que no se parecía a ellos, que no era santo como ellos, que no ayunaba ni oraba como ellos, que no se dedicaba a la obra de Dios como ellos. Pero cuando vio al hombre moribundo, sin esperanza, ¿quién va a tener la esperanza cuando un sacerdote le pasó por el lado? ¿Quién va a tener esperanza cuando un levita le pasa por el lado? ¿Acaso un samaritano tendrá misericordia de mí, que estoy moribundo, que no le puedo pagar para atrás nada? Pues no tengo nada. Los ladrones me despojaron de todo y me tiraron casi moribundo. Pero un samaritano, al que lo veían como impuro, como pecador, como el que no cualificaba, ese fue movido a misericordia. Verso 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Movido a misericordia, le curó las heridas con aceite y vino, lo vendó, lo llevó al mesón y le dijo al mesonero: todo lo que él gaste, yo te lo voy a pagar. No sé si estás entendiendo el mensaje. Yo estaba moribundo por el camino. Usted está moribundo en nuestros delitos y en nuestros pecados en el camino, sin esperanza alguna. Y que mucha gente nos ha pasado por el lado persabercibido, como si no nos importa, no tuviéramos valor alguno. No sé si se ha sentido de esa forma. Personas que se supone que nos ayuden, personas que nos conocen, personas que están cerca, personas que representan algo, pero el intelecto no ha llegado a sus acciones en su vida. Tú puedes tener mucho intelecto de la palabra y poca vivencia de ella. Jesús fue movido a misericordia con nosotros y el Padre lo envió. Y Él fue esa persona que muchos rechazaron, incluso lo crucificaron. Pero Él vino por rescate de mí. Él dejó a las 99 en cuidado y le importó una sola.
aquella que se escapó, aquella que se perdió, aquella que por su propia cuenta se fue del redil a buscar otros pastos en otros lugares, fuera del cuidado del pastor. Él fue movido a misericordia y vino por mí. Me curó mis heridas, me vendó y me dejó en el cuidado del mesonero. El mesonero es el poderoso y hermoso Espíritu Santo que me sigue cuidando porque todavía este ser humano tiene heridas. Y Jesús dijo, no los dejaré solos, sino que les enviaré el Consolador. Y Él se encargará de revelarle a ustedes quién soy yo. Y al saber quién soy yo, ustedes van a saber quién es el verdadero Dios. Estamos en el cuidado del mejor mesonero, el Espíritu de Dios. Y aquel que comenzó la buena obra, yo te garantizo que Él la va a terminar. Muévete a misericordia con los demás, de la misma forma que Jesús se movió a misericordia con nosotros. ¿Quién es mi prójimo? Todo aquel que necesite ayuda. No importa qué color, qué partido político, no importa grande, pequeño, flaco, gordo. Todos son nuestro prójimo. Y tenemos que amarlos de la misma forma que Jesús nos amó a nosotros y nos dejó en el mejor cuidado. El Espíritu de Dios, que nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Que la paz del Señor esté con ustedes. Vuelvo siempre con buenas noticias.